Continuamos con la enseñanza del catecismo y el día de hoy nos corresponde estudiar la pregunta número 40. Pregunta número 40, la cual dice así: ¿con qué propósito también fue sepultado? El catecismo responde: para que así él demostrara que en verdad estaba muerto. Le ruego por favor, abra su Biblia en Hechos 13, versículo 29. Hechos 13, versículo 29. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la Escritura: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Ahora vayamos por favor a Mateo. Mateo 27, versículo 60. Mateo 27, versículo 60. Dice la palabra de Dios: y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vayamos más adelante a Lucas. Lucas 23, versículo 53. Lucas 23, versículo 53. Dice la Escritura: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Quisiera hacer una pregunta esta mañana, muy lógica la pregunta, pero es necesaria. ¿Cuál es la característica que tiene que tener una persona para poder ser sepultada? Estar muerto. Así es, estar muerto. Ahora, es muy normal y no debería ser de esa manera que entre el pueblo cristiano se hable de la cruz y de la tumba vacía, o sea, de la resurrección, pero poco hablamos de la sepultura del Señor. Debemos tener en cuenta que nada de la obra del Señor se debe pasar por alto, y cuando pensemos en la sepultura del Señor, lo que ésta debe hacer es dejar una profunda impresión en nuestro ser como creyentes, porque este entendimiento de la sepultura, el estudio de la sepultura de Jesús, nos va a proporcionar una ilustración pero muy realista del peso de la obra expiatoria del Señor. Vamos a ver esta mañana algunas causas por las cuales la sepultura de Cristo debe ser algo de continua meditación. El primer punto es que esta sepultura confirma su muerte. Esta sepultura confirma su muerte. Vayamos por favor a Juan 19. Juan 19. Y veremos lo que dice a partir del versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Así que vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La muerte de la cruz por sí misma es la más terrible de las condenas, pero lo que esta muerte buscaba no era que la condena del preso, de la persona crucificada, finalizara con su muerte, sino que perseguía también aún a su cadáver. ¿Por qué? Porque estaba prohibido sepultarlo. Para los romanos, el cuerpo insepulto suponía la abolición de la memoria de esa persona y la imposibilidad de encontrar un reposo eterno. Pero existía una mínima posibilidad, una muy pequeña posibilidad de evitar esta tan nefasta perspectiva. ¿Cómo? Los parientes del crucificado, una vez confirmada su muerte, podían elevar una petición al magistrado suplicando su sepultura. De esta manera fue que José de Arimatea se acercó a Pilato
y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, si José de Arimatea, como dice la Escritura, vino y se llevó el cuerpo, había algo que lógicamente debía suceder antes, y era que él, como lo dijimos hace un momento, debía estar verdaderamente muerto. Pero no era algo que José de Arimatea le pudiera decir a Poncio Pilato: Jesús ha muerto, entrégame el cuerpo. No, debían cerciorarse. Así que para garantizar que no existiera la más mínima posibilidad de que quedara algo de vida en el cuerpo de Jesús, uno de los soldados atravesó al Señor en su costado. Orígenes, respecto a esto, y siendo uno de los pocos autores que escribieron estando en vigor la crucifixión, dijo que la lanzada fue infligida a Jesús debajo de su axila, a la altura de la quinta costilla, que era el sitio donde apuntaban con la lanza los soldados romanos durante sus ejercicios de esgrima. Desde un punto de vista jurídico, el obrar del soldado no era más que algo por cautela, era simplemente para cerciorarse de la muerte del Señor. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, el versículo 44 y 45, permítame, se lo leo, dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, entonces dio el cuerpo a José de Arimatea. Marcos nos dice que dieron el cuerpo a José de Arimatea, y Juan que vino y se lo llevó. Para que estas cosas sucedieran, y puedo sonar reiterativo, pero es necesario, era obligatorio que el cuerpo muerto de la cruz del Señor en la cruz fuera primero bajado. Utilice por favor su mente, su imaginación. Era necesario, para entregar el cuerpo a José de Arimatea, primero era necesario bajar el cuerpo de la cruz. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 40, dice que junto con Nicodemo tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Mateo dice que el cuerpo del Señor fue envuelto en una sábana limpia. Eso lo encontramos en Mateo 27, 59. Respecto a esto, comenta Samuel Pérez Millos: la forma habitual para preparar un cadáver para la sepultura era envolviéndolo en vendas procedentes de un paño que se cortaba en tiras estrechas. Estas vendas se envolvían miembro a miembro, y a medida que se hacía, se iban añadiendo la mezcla de mirras y aloes que se había preparado. Fin de la cita. Ahora ya es posible responder: ¿cómo su sepultura confirma su muerte? Porque no fue algo que se hiciera a escondidas, porque no fue algo que hicieron a escondidas, sino que muchas personas no solo vieron morir al Señor, sino que el mismo Señor permitió que algunos de ellos lo tocaran su cuerpo muerto, tocaran su cuerpo sin vida, y de esta manera dejar evidencia de que realmente estaba muerto, de que realmente no había vida en él. Recordemos que en la pregunta anterior del catecismo, la pregunta número 39, se preguntaba ¿por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? La respuesta del catecismo fue: porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados por ningún otro medio, sino solo por la muerte misma del Hijo de Dios. Como segundo punto, entonces, podemos decir que su sepultura es la última parte de su humillación. En el Edén, Adán falló la prueba, y parte de la maldición de Dios era que así como había sido formado del polvo de la tierra, asimismo regresaría a ella. Esto lo encontramos en Génesis 3, versículo 19. Ser sepultado hacía parte de ese castigo que el primer Adán merecía, y que ahora venía a ser parte de la humillación de nuestro Señor al él estar en la misma condición. Como dice Zacarías Ursinos, Cristo no dudó en convertirse en cadáver por nosotros.
Al ser sepultado, como parte final de su humillación, Él fue puesto entre los muertos, mostrando que estaba en la misma condición de aquellos que Él representaba. Acompáñeme, por favor, al libro de Salmos. Salmos, ubiquémonos en el capítulo 16. Versículo 10. Salmos 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción. Permítame, se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. El tercer punto es que la tumba mira hacia el pasado como una conclusión de la obra de redención en la vida entregada de nuestro Salvador, pero también abre la puerta al futuro de su resurrección. Al ser sepultado, su muerte era evidente. De esta forma, al resucitar, declaraba que verdaderamente había vencido la muerte en su propio cuerpo. Confirmaba las palabras dichas por él mismo, cuando dijo, hablando de su vida: nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 18. Cuando el Señor resucitara, quedaría claro que con su poder había reanimado a un cadáver, que el cuerpo en el cual aparecía nuevamente y que ahora mismo Él tiene, no era una ilusión, no era simplemente una aparición, sino que era su propio cuerpo, era verdaderamente el cuerpo que siempre había tenido. Lo cuarto que nos señala su sepultura es que como cristianos somos llamados a vivir un nuevo tipo de vida en virtud de nuestra participación en la sepultura de Cristo. El apóstol Pablo lo dice así, permítame le leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso está en Romanos 6, versículos 3 y 4. El momento en el que fuimos sepultados con Cristo fue el momento en el que Cristo fue sepultado. Que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros estábamos en Él y así participamos en dichos eventos con Él. De la misma manera, como la sepultura confirmó la realidad de la muerte de Cristo, de esa misma manera la sepultura del creyente en el bautismo confirma el llamado desde la eternidad a ser parte del reino de Dios. Y así como la resurrección de Cristo fue la confirmación de que Él venció la muerte, de esa misma manera, al salir de las aguas, es la muestra de la nueva vida del creyente en Cristo hasta la plena redención en la venida de nuestro Señor. El propósito de ser sepultados con Cristo es que nosotros podamos andar en vida nueva, la cual es fortalecida, muy fortalecida por las realidades de la nueva vida que Él nos ha proporcionado, la cual incluye al Espíritu de Dios. Por lo tanto, esta nueva vida debe reflejar los valores de la nueva era en la que ahora vivimos y de la cual esperamos su plena consumación. Referente a ser sepultados en el bautismo con Cristo, Calvino dijo lo siguiente: con estas palabras, no solo nos exhorta que le imitemos, como si dijera que por el bautismo somos amonestados, a que a ejemplo de la muerte de Cristo muramos a nuestros deseos y a ejemplo de su resurrección nos levantemos para vivir en justicia, sino que va mucho más allá, dice Calvino, va mucho más hondo y afirma que Cristo por el bautismo nos ha hecho partícipes de su muerte para ser injertados en ella. Y así como el injerto recibe sustancia y alimento de la raíz en la que se está injertado, así, ni más ni menos los que reciben el bautismo con la fe que debe ser recibido, sienten verdaderamente la virtud y eficacia de la muerte de Cristo en la mortificación de su carne, y a la vez
la de la resurrección en la edificación de su espíritu. Fin de la cita. El quinto y último punto es que la sepultura de Jesús nos muestra que la muerte del creyente no es el fin. Cuando el incrédulo muere o cuando el incrédulo piensa en la muerte, se horroriza. Pero a diferencia del incrédulo, el creyente tiene claro que un día este mundo lo dejaremos, que su cuerpo muerto será sepultado como lo fue el cuerpo de su Señor, pero también que en la misma manera en la que el cuerpo del Señor resucitó, nosotros también resucitaremos como Él lo hizo. Un día escucharemos su voz y tendremos nuestros propios cuerpos, así como Él al resucitar tuvo su propio cuerpo. Nos falta un enemigo por derrotar, o aún falta un enemigo por derrotar. ¿Cuál? La muerte. La muerte. De tal forma, la resurrección de Cristo exige nuestra resurrección también. Si no somos resucitados corporalmente de la tumba, entonces la muerte nunca será verdaderamente derrotada y Dios nunca va a poder ser todo en todos. Si tenemos claro que estamos en Cristo, debemos también tener claro que nuestra muerte y corrupción se interponen entre el Creador y el Señor del pacto, y su gloria y la creación y el pacto. Por lo tanto, por la Escritura, nosotros sabemos, y como lo declara Isaías 42, versículo 8, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nunca dará su gloria a otro. La tumba de Cristo no era para Él. La tumba de Cristo era para nosotros, su pueblo. La tumba en la que Él fue puesto debe representar para cada uno de nosotros la magnitud del amor de Dios y el costo, mi hermano, de nuestro pecado. Para resumir, lo sucedido en la sepultura de Cristo es un evento tan sobrenatural como todos los demás sucesos de la encarnación. Es algo de tal importancia que los 4 evangelios lo nombran con sumo detalle. En el momento que Jesús entregó su espíritu y su cuerpo estaba muerto, Él, estando vivo, entró en la presencia de Dios, de donde siguió en control de todos los detalles de su propia sepultura. Así que Él no solo planeó su funeral, sino que estuvo a cargo del mismo todo el tiempo. Todo lo profetizado fue ejecutado de forma poderosa en la sepultura del cuerpo de Jesús, proveyéndonos a nosotros la evidencia suficiente para establecer dicho suceso como un evento histórico, con un propósito divino.